Durante meses pensé que mi mejor amigo quería ayudarme. Cada vez que algo malo me ocurría, él aparecía justo a tiempo para salvarme. Lo que descubrí después me hizo entender una verdad aterradora: no me estaba salvando, él era quien provocaba todo. El favor que nunca debí aceptar. Me llamo Daniel y durante mucho tiempo pensé que las peores historias de terror eran inventadas por gente que necesitaba llamar la atención. Ahora ya no estoy tan seguro. Todo comenzó en 2017, cuando me mudé a la ciudad de Morelia para estudiar una especialidad técnica. Tenía 22 años, pocos amigos y una vida bastante sencilla. Trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes. No era alguien popular ni tenía mucho dinero, pero me sentía satisfecho con lo que había conseguido. Fue en la escuela donde conocí a Iván. Era de esas personas que caen bien casi de inmediato. Siempre tenía una sonrisa tranquila, hablaba poco y parecía entender a cualquiera que tuviera problemas. Con el tiempo nos hicimos amigos. No los mejores amigos del mundo, pero sí lo suficiente para pasar gran parte del tiempo juntos. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a cambiar. Después de varios años ahorrando, logré comprar una camioneta usada que para mí era prácticamente un sueño. Nada lujoso, pero era la primera que adquiría con mi propio esfuerzo. Estaba emocionado. Cuando llegué a clases le mostré las fotografías a varios compañeros. Todos me felicitaron, excepto Iván. Su reacción fue extraña. No parecía molesto ni enojado. Era algo diferente. Durante apenas unos segundos observó las fotografías y una expresión oscura cruzó por su rostro. Una expresión que desapareció tan rápido que pensé haberla imaginado. A partir de ese momento comenzaron los incidentes. Primero fueron cosas pequeñas. Un neumático que apareció ponchado sin explicación. Una ventana rota. Herramientas desaparecidas. Nada demasiado grave. Sin embargo, las coincidencias empezaron a acumularse. Siempre que algo malo ocurría, Iván aparecía poco después. Preguntaba cómo estaba. Me ayudaba. Me acompañaba. Era como si supiera exactamente cuándo iba a necesitar ayuda. Al principio lo interpreté como una muestra de amistad. Ahora sé que estaba equivocado. Un viernes por la noche me invitó a una reunión en una casa alejada del centro de la ciudad. Acepté. La mayoría de los asistentes eran desconocidos para mí. Había música, alcohol y personas entrando y saliendo constantemente. No me sentía cómodo. Recuerdo que Iván me entregó un vaso con una bebida preparada. No tenía mal sabor. Pero 20 minutos después empecé a sentirme extraño. La visión se volvió borrosa. Mi equilibrio desapareció. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera sumergido bajo el agua. Pensé que me había afectado el alcohol. Intenté regresar a casa. Esa fue la última decisión consciente que recuerdo de aquella noche. Desperté dentro de mi camioneta. Había chocado contra un muro de concreto cerca de una carretera secundaria. La bolsa de aire se había activado. Tenía sangre en la frente. Y lo más extraño era que Iván estaba allí, junto a mí, diciendo que había visto el accidente y que había ido a ayudarme. La explicación parecía lógica. Sin embargo, algo empezó a incomodarme. ¿Por qué estaba exactamente en ese lugar? ¿Por qué había llegado tan rápido?
Intenté no pensar demasiado en ello. Pero las cosas empeoraron. Durante los siguientes meses empecé a sentir una necesidad enfermiza de estar cerca de él. Era difícil de explicar. Cuando pasaban varios días sin verlo, me invadía una ansiedad insoportable. Me costaba dormir. Me sentía deprimido. Irritable. Como si algo me estuviera faltando. Entonces él aparecía. Y todo mejoraba. Al menos por un tiempo. Mis padres notaron el cambio. Mi madre fue la primera en mencionarlo. Me preguntó si consumía alguna droga. Le dije que no. Entonces me hizo una pregunta que todavía recuerdo. ¿Estás seguro de que ese muchacho te quiere bien? No entendía a qué se refería. Ella tampoco quiso explicarlo demasiado. Solo insistió en que me alejara de él. No le hice caso. O quizá no podía hacerlo. Con el paso de los meses comenzaron a ocurrir cosas imposibles. Despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho. Encontraba tierra bajo mis uñas. En ocasiones aparecían fotografías en mi teléfono tomadas mientras dormía. Imágenes oscuras. Borrosas. Siempre desde el mismo ángulo. Como si alguien permaneciera observándome durante la noche. Pensé que me estaba volviendo paranoico. Hasta que una madrugada descubrí algo que cambió todo. Desperté alrededor de las 3 de la mañana. Había escuchado un ruido proveniente del patio trasero. Miré por la ventana. Y vi una silueta. Una persona inmóvil. Observando mi casa desde la oscuridad. No pude distinguir el rostro. Pero reconocí la forma de caminar cuando comenzó a alejarse. Era Iván. Al día siguiente fui a buscarlo. Pensaba exigir explicaciones. Sin embargo, cuando llegué a su domicilio descubrí algo extraño. La vivienda parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Había telarañas en la entrada. Pregunté a los vecinos. Lo que me dijeron todavía me produce escalofríos. Nadie llamado Iván vivía allí. Ni ahora. Ni antes. Les mostré una fotografía. Una mujer anciana se puso pálida. Dijo haber visto a ese hombre años atrás. Muchos años atrás. Según ella, había muerto en un accidente automovilístico. En 2004. 13 años antes de que yo lo conociera. Salí de allí convencido de que era una broma absurda. Pero empecé a investigar. Busqué registros. Noticias antiguas. Archivos. Y finalmente encontré una nota periodística. La fotografía era pequeña. Borrosa. Pero era él. Sin ninguna duda. El mismo rostro. La misma sonrisa. La misma persona. Sentí un terror que jamás había experimentado. Intenté comunicarme con él. Su teléfono ya no existía. Sus redes sociales desaparecieron. Sus fotografías comenzaron a borrarse misteriosamente de mi celular. Como si alguien estuviera eliminando toda evidencia de que alguna vez había estado presente. Durante varias semanas no volví a verlo. Y entonces comenzaron las pesadillas.
Soñaba con una carretera vacía, con árboles secos, con una camioneta destruida y con una figura parada junto al vehículo, esperándome, siempre esperándome. Una noche el sueño cambió. Por primera vez pude acercarme a la figura. Y cuando llegué lo suficiente para verle el rostro descubrí algo aterrador. No era Iván. Era yo. Mi propio cuerpo. Cubierto de sangre. Con los ojos abiertos. Muerto. Desperté gritando. Empapado en sudor. A la mañana siguiente tomé una decisión. Regresé al lugar donde había ocurrido mi accidente. Quería demostrarme que todo era producto de mi imaginación. Pero encontré algo. Enterrada entre la maleza. Oculta bajo piedras y ramas. Había una pequeña caja metálica oxidada. Dentro encontré varias fotografías. Todas eran mías. Tomadas sin mi conocimiento. Algunas mientras trabajaba. Otras mientras dormía. Otras desde fuera de mi casa. La más reciente me hizo sentir que el corazón dejaba de latir. Era una fotografía tomada el día anterior. Yo aparecía caminando hacia mi trabajo. Y detrás de mí estaba Iván. Observándome. Sonriendo. En la parte posterior alguien había escrito una frase. Con tinta negra. Ya casi es tu turno. Sentí que el mundo se derrumbaba. Esa misma noche abandoné la ciudad. Renuncié al trabajo. Cambié de número telefónico. Me mudé a otro estado. Intenté comenzar de nuevo. Y durante años funcionó. No volví a verlo. No volví a escuchar su nombre. Llegué a convencerme de que todo había terminado. Hasta hace 3 semanas. Recibí un paquete sin remitente. Dentro solo había una fotografía. Era reciente. Muy reciente. Aparezco dormido en mi habitación actual. La fotografía fue tomada desde el interior. Junto a mi cama. A menos de 1 metro de distancia. Y reflejado en el espejo del fondo puede verse claramente a una persona sosteniendo la cámara. Una persona que debería llevar más de 20 años muerta. Desde entonces duermo con las luces encendidas. He cambiado cerraduras. He instalado cámaras. Pero cada mañana encuentro algo nuevo. Una puerta abierta. Un objeto movido. Huellas húmedas en el piso. Las grabaciones nunca muestran nada. Jamás. Lo peor ocurrió ayer. Mientras revisaba una de las fotografías ampliadas en mi computadora, descubrí algo que había pasado por alto durante años. En todas las imágenes donde aparece Iván, hay otra figura detrás de él. Una sombra. Una silueta alta. Deforme. El cabello bajo la tierra. Lo que voy a contar ocurrió en 2019, en un pequeño pueblo de Veracruz llamado San Rafael. Durante mucho tiempo guardé silencio porque ni yo mismo podía creer lo que había vivido. Intenté explicarlo de muchas maneras. Estrés, ansiedad, depresión, problemas de salud. Sin embargo, ninguna explicación lograba encajar con todo lo que ocurrió durante aquellos meses.
Todo comenzó de forma tan insignificante que jamás imaginé en lo que terminaría. Yo trabajaba como supervisor de almacén en una empacadora de cítricos. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba temprano, trabajaba hasta la tarde y regresaba a casa para descansar. La vida era tranquila. Hasta que empezaron los sueños. Al principio eran extraños, pero no aterradores. Soñaba con una casa vieja que jamás había visto. Siempre aparecía la misma construcción abandonada en medio de un terreno cubierto por maleza. No había nadie. Solo la casa. Y una sensación constante de que algo me observaba desde el interior. Durante semanas el sueño se repitió casi todas las noches. Después comenzaron los problemas. Me enfermaba constantemente. Los análisis médicos salían normales. Los doctores no encontraban nada. Sin embargo, cada día me sentía peor. Perdí peso. Mi cabello empezó a caerse en cantidades alarmantes. Me faltaba energía. Dormía 8 o 9 horas y despertaba agotado. Era como si algo me estuviera drenando lentamente. Lo más extraño era que los accidentes comenzaron a perseguirme. Primero me caí de unas escaleras. Luego sufrí una cortadura profunda mientras trabajaba. Más tarde tuve un choque menor cuando un vehículo invadió mi carril de manera inexplicable. Parecía que la mala suerte me seguía a todas partes. Mi familia comenzó a preocuparse. Yo también. Pero todavía intentaba encontrar explicaciones racionales. Hasta aquella noche de septiembre. Había salido tarde del trabajo y caminaba por el centro del pueblo. La calle estaba casi vacía. Las luces amarillas de los postes apenas iluminaban las banquetas. Fue entonces cuando vi a una anciana sentada frente a una tienda cerrada. No parecía pedir dinero. Tampoco parecía esperar a nadie. Simplemente estaba sentada observando a las personas pasar. Cuando me acerqué sentí algo extraño. La mujer levantó la cabeza y me miró directamente. No apartó la vista. No sonrió. No hizo ningún gesto. Simplemente me observó. Sentí un escalofrío. Intenté seguir caminando. Entonces habló. Dijo mi nombre completo. Me detuve. No la conocía. Estaba completamente seguro. La anciana continuó hablando. Mencionó detalles de mi infancia. Cosas que nunca había contado a desconocidos. Recuerdos específicos. Momentos privados. Información imposible de adivinar. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Lo que dijo después fue peor. Me preguntó si alguna vez había perdido un peine negro. La pregunta me dejó inmóvil. Recordé inmediatamente uno que desapareció meses atrás. Había buscado aquel peine durante semanas. Nunca apareció. La anciana asintió antes de que yo dijera una palabra. Parecía conocer la respuesta. Luego pronunció una frase que todavía recuerdo con absoluta claridad. Dijo que mi cabello había sido enterrado. No entendí lo que significaba. Pero añadió algo más. Aseguró que no estaba enterrado solo. Según ella, alguien había colocado mis cabellos dentro de una bolsa de tela y los había ocultado junto a los restos de una persona fallecida. Aquella noche me fui sin escuchar más. Pensé que se trataba de una estafa.
Una manera extraña de asustar a la gente. Intenté olvidarlo, pero las cosas empeoraron. Mucho. 2 días después desperté a las 3 de la madrugada. No fue un ruido lo que me despertó. Fue una sensación. La certeza absoluta de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos. No había nadie. Sin embargo, podía escuchar una respiración. Lenta. Profunda. Muy cerca de mí. El sonido parecía provenir de la oscuridad que había junto al armario. Encendí la lámpara. Todo desapareció. No volví a dormir. A partir de esa noche comenzaron los sucesos verdaderamente aterradores. Escuchaba pasos en el techo. Golpes suaves en las ventanas. Susurros incomprensibles. Algunas veces despertaba con arañazos en los brazos. Otras veces encontraba tierra húmeda en el piso de mi habitación. Tierra que no debería estar allí. La peor parte eran los sueños. Ya no veía solamente la casa abandonada. Ahora caminaba hacia ella. Cada noche avanzaba un poco más. Como si alguien me estuviera guiando. O esperando. Finalmente llegué a la puerta. Y la abrí. Dentro encontré algo que me hizo despertar gritando. Había decenas de fotografías mías pegadas en las paredes. Fotografías tomadas durante años. Algunas recientes. Otras antiguas. Y en el centro de la habitación había una silla. Sobre ella descansaba mi peine perdido. La pesadilla parecía tan real que durante varios minutos después de despertar no pude distinguir la realidad del sueño. Decidí buscar nuevamente a la anciana. Pero nadie sabía quién era. Los comerciantes cercanos aseguraban no haberla visto jamás. Era como si hubiera aparecido únicamente para hablar conmigo. Pasaron 3 semanas. Mi estado físico empeoró. La caída del cabello era cada vez más grave. Los médicos seguían sin encontrar explicación. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era un trabajador municipal. Habían encontrado documentos con mi nombre dentro de una vivienda abandonada en las afueras del pueblo. Pensaron que quizá me pertenecían. Sentí un vacío en el estómago. Pregunté la dirección. Cuando llegué al lugar sentí que las piernas me temblaban. Era exactamente la misma casa que aparecía en mis sueños. La misma. Hasta el más mínimo detalle. Las ventanas rotas. La pintura descascarada. El camino cubierto de maleza. Todo. No sé por qué entré. Quizá por miedo. Quizá por curiosidad. Quizá porque sentía que algo me estaba obligando. Dentro encontré habitaciones vacías. Paredes húmedas. Muebles destruidos. Y una sensación insoportable de estar siendo observado. Llegué hasta una habitación trasera. Allí descubrí una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. La abrí. Debajo había un pequeño sótano. Y en el centro del suelo encontré tierra removida. Muy reciente. Llamé a las autoridades. Pensé que podía tratarse de algo criminal. Cuando excavaron descubrieron restos humanos. Pero eso no fue lo peor.
Junto a los huesos apareció una pequeña bolsa de tela negra. Dentro estaba mi peine. Y cientos de cabellos. Mis cabellos. Los análisis posteriores lo confirmaron. Pertenecían a mi ADN. La policía inició una investigación. Descubrieron que la casa pertenecía anteriormente a una mujer que había desaparecido años atrás. Una mujer obsesionada con rituales extraños. Sin embargo, nadie logró explicar cómo habían llegado mis pertenencias a ese lugar. Yo jamás había estado allí. Al menos conscientemente. Pensé que todo terminaría cuando retiraron los restos. Me equivoqué. Aquella misma noche tuve el sueño por última vez. Volví a la casa. Volví al sótano. Pero esta vez no estaba solo. Una figura permanecía sentada sobre la tierra removida. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por cabello largo y oscuro. Cuando levantó lentamente la cabeza vi algo imposible. Tenía mi rostro. Mis mismos ojos. Mi misma expresión. Mi misma voz. Y antes de despertar pronunció una sola frase. No era para matarte. Desperté sobresaltado. Confundido. Aterrado. Pasaron varios meses antes de que entendiera lo que quiso decir. La investigación reveló que la mujer desaparecida había realizado rituales para transferir enfermedades y desgracias de otras personas hacia alguien más. Los restos encontrados pertenecían a una de sus víctimas. Pero mi cabello no había sido enterrado para causarme daño. Había sido utilizado para otra cosa. Para reemplazar a alguien. Según los documentos encontrados en la casa, el ritual necesitaba un sustituto. Un nuevo nombre. Una nueva identidad. Una nueva vida para aquello que habitaba junto al cadáver. Yo nunca fui el objetivo original. Solo era el reemplazo. La persona elegida para ocupar el lugar de alguien más. Han pasado 7 años desde entonces. Mi salud mejoró. Los accidentes terminaron.